¿Qué es osteopatía? Lo que preguntaba Granada. ¿Qué es osteopatía? La osteopatía no son las técnicas utilizadas. La osteopatía es una filosofía de análisis, de evaluación. Y en esencia, la osteopatía es eso, es todo un conjunto, es una filosofía de entender a la persona, de entender al ser humano y de entender las disfunciones mecánicas que puede tener este paciente. En esencia, la osteopatía es eso. En base a estas disfunciones, en base al entender el cuerpo sano, vamos a aplicar un sinnúmero de técnicas manuales. O sea, podemos aplicar Maitland, Mulligan, Mackenzie, Paris, Friedman, la ley de Lowell. Podemos aplicar todas las técnicas manuales en función de cómo entendamos las disfunciones mecánicas. Y no solamente articulares, faciales, ligamentarias, viscerales, neurales. Porque la osteopatía entiende al ser humano como un conjunto uniforme, como una transmisión de cadenas y de fuerzas tensionales que si una se altera va a generar una compensación y esa compensación en el tiempo va a generar una lesión. Entonces, ¿qué es la osteopatía? Son técnicas de evaluación, una filosofía que entiende las técnicas de evaluación diferenciadas y específicas. Esto es en resumen, así en corto, sería la osteopatía. Para tratar esas disfunciones tenemos todas las técnicas manuales que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Las técnicas como fisioterapia manual. ¿Cómo? Las técnicas para tratar un cuerpo. Todas las técnicas manuales son técnicas de corrección en base a un análisis. ¿Qué nos diferencia de la terapia manual? Algunas técnicas de evaluación nada más. Por ejemplo, nosotros, ¿qué consideramos como movimientos del sacro? El movimiento del sacro. El movimiento del sacro. Este es mi sacro. Anteversión, retroversión. La cadera es anteversión y retroversión. ¿Cómo se conoce? No, pero cuando caminas, tú sacas como que se la televisión. No es oscilación. Oscilación, ya, está bien. ¿Qué es la oscilación? Es un movimiento que cuando caminas hace esto. Oscilación y nutación. Entonces tenemos oscilación, tenemos nutación. ¿Qué más tenemos? ¿Contranutación? No hay contranutación. La nutación es este movimiento es la nutación. Contranutación en caminar hacia espalda podría ser, pero no es objetivo. ¿Ah? La oscilación es este movimiento y la nutación es este movimiento. ¿Y cuánto salta? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué movimientos más tiene el sacro? ¿En qué ejes estarían estos movimientos? No tiene eje, son ejes combinados. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del sacro, hablamos de movimientos sobre ejes. El movimiento sobre el eje lateral. No necesariamente es anteversión y retroversión, sino es un movimiento sobre el eje lateral. Cuando hacemos flexión y extensión, estamos moviéndonos sobre el eje lateral. Eso todos lo consideran. Toda la terapia me habla del movimiento del sacro a la flexioextensión en el eje lateral. Toda la terapia me habla del
movimiento del sacro en el eje vertical, cuando hacemos rotación. ¿Ya? Hasta ahí considera la terapia manual como movimientos del sacro. Y los movimientos compuestos, que es la oscilación y la nutación al movimiento de la marcha. La osteopatía me habla de un movimiento en el eje oblicuo derecho y en el eje oblicuo izquierdo. Y en el eje anteroposterior. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ¿por qué la diferencia entre la terapia manual y la osteopatía, en este caso del sacro, por ejemplo? La terapia manual le dice a la osteopatía, a ver, ¿cuál es tu instrumento para medir la rotación del eje, sobre el eje oblicuo derecho? Y no existe un instrumento específico que me demuestre esto. ¿Cuál es tu instrumento que me permita medir y no confundir con las tensiones faciales o con la respiración el movimiento en el eje anteroposterior? Y no hay un instrumento en específico. Lo mismo con la cresta ilíaca. Ahí está mi cresta ilíaca. ¿Ya? Lo mismo con la cresta ilíaca. La terapia manual me habla de anteversión, retroversión, antepulsión, retropulsión y lateralización. En la osteopatía hablamos de la diferenciación de la cresta ilíaca y el sacro. Hay un movimiento oscilante, hay un movimiento unilateral, hay un movimiento de arrastre, hay movimientos combinados entre la cresta ilíaca y el sacro. Y eso nos permite tener un criterio diferencial al momento de tratar esta patología. ¿Se acuerdan cuando yo hago flexión desde el arrastre? ¿Qué debía encontrar? ¿Qué lado? ¿Qué lado? ¿Qué lado se lo tira más? Claro. Entonces yo voy a sujetar la cresta ilíaca, le voy a pedir a mi paciente que se agache, y al momento de agacharse, uno de los lados puede moverse más que el otro. Si el derecho se está moviendo más que el izquierdo, eso quiere decir que hay un atrapamiento ligamentario o muscular de la cresta ilíaca hacia la columna. Si el ligamento iliolumbar puede estar afectado, o el músculo cuadrado lumbar en su porción iliotransversa pueden estar hiperactivos. La terapia manual dice que eso no es efectivo, no es objetivo y no hay forma de medirlo. Para nosotros sí hacemos una maniobra correctiva, miofacial o ligamentaria en ese sentido. ¿Sí? Entonces, la osteopatía es eso. La osteopatía es simplemente un análisis del funcionamiento del organismo. La globalidad de la que nos habla Steve, cuando habla acá en sus principios de la osteopatía, el principio de la estructura gobierna la función. Para Steve, la forma articular determinaba la función. O sea, la forma de mi articulación de codo va a determinar la función. La estructura gobierna la función. El famoso dilema existencial en el mundo, ¿no? ¿Qué fue primero, el ser o el pensar? ¿El huevo o la gallina? ¿Dios o la materia? Esa misma discusión paradójica en la osteopatía, Steve lo planteó como que la estructura gobierna la función. ¿Ya? Pero los osteópatas más recientes van en un feedback. No solamente la estructura gobierna la función, sino la función puede gobernar la estructura. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una forma, mi articulación de codo y mi muñeca tienen una forma determinada y esa forma determinada me ha preparado funcionalmente para la flexoextensión en mi codo. ¿Está bien? Entonces, la estructura, la forma de la articulación, me genera un movimiento diferencial. Pero si yo tengo un niño con parálisis cerebral espástica que está en una sinergia, en rotación, en pronación, de manera permanente, esa estructura va a empezar a cambiar. Entonces, la función de este codo
en pronación y en flexión permanente con tensión muscular y facial, va a modificar esa articulación, va a cambiar. Entonces la función termina determinando también la forma, es un ida y vuelta. No hay ninguna primera que la otra. Nuestro cuerpo está estructuralmente funcional o creado para funcionar en una forma determinada, pero puede alterarse. Una vez tuve una paciente en Iquitos con parálisis cerebral con pivot severo. La niña caminaba prácticamente con el dorso del pie, o sea, hacia adentro, así, el pie así invertido. La operamos, tuve la suerte de entrar a la sala de cirugía. Entonces, se supone que la operación tendría que ser, si hay un pivot que está pasando, el tibial anterior y el tibial posterior están retraídos. Entonces, se supone que la operación era básicamente corregir los tibiales, así que cortamos al costado del talón, este es mi piecito, ahí está el malleolo, entonces cortamos así, acá, para poder estirar el tibial. Yo corté, casi me llevo un tendón. Cortamos acá, pero al momento de estirar los tibiales, ¿ya cómo estiramos? Si este es el tendoncito, entramos así, cortamos así, abrimos acá, y esta punta la unimos con esta. Así estiramos el tendón. Entonces, estiramos, pero no había forma de corregir ese pie. ¿Qué pasó? Después el médico tuvo que abrir por el otro lado y sacar el cuboides, porque el cuboides se había deformado. El cuboides estaba así ancho, ya no era un cubo, era un trapecio, y un trapecio de base ancha. Entonces era imposible enderezar ese tobillo porque el cuboides había cambiado su forma estructural. Sacó el cuboides, le sacó, si digamos que el cuboides estaba así, agarró al médico con un cincel, cortó así y sacó esto de acá. Juntó y le puso un clavito para que se encoge, para intentar recuperar la forma del cuboides. La función determinó la forma de esta estructura ósea. Entonces, Steele se quedó en la primera ley que decía la estructura gobierna la función, pero en el tiempo le cambiamos eso. Le agregamos que la función también puede determinar la forma. ¿Ya? Principio de la unidad del cuerpo. El cuerpo, hay una estructura o hay dos estructuras que van a gobernar, que van a estar involucrados en todo el cuerpo en su conjunto. ¿Cuáles son? La fascia y los fluidos, sea vascular o linfáticos. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un problema en el pie, tengo un pie plano, pie caído así, planito, esta fascia está generándome una tensión en esta dirección. Por lo tanto, me está generando tensión en los gastronemios. Y esta tensión de los gastronemios me puede estar generando una tensión en el isquiotibial o en el aductor. Depende cuál sea el tipo de compensación de mi paciente. Esa tensión en el tibial o en el aductor me puede llevar a una inadecuada posición de la cresta ilíaca. Y esa inadecuada posición de la cresta ilíaca me está generando un cambio funcional en la columna y por lo tanto el problema de dolor. Puede que aquí no haya nada, pero el problema de dolor está a nivel de la columna. Creo que sí les contaba el caso de mi paciente con problema de rodilla. Llega mi paciente con dolor en la rodilla y algo de dolor en la columna. Le revisamos la rodilla, no había nada en la rodilla en la radiografía, no había nada en la ecografía, no había nada en la resonancia magnética, los movimientos funcionales estaban bien, había fuerza moderada, no estaba dentro de lo normal, pero el paciente se quejaba de que la rodilla era la que le dolía. ¿Qué está pasando? A través de los aductores, si esta es mi rodilla, a través de los aductores me generó una tensión
en la base del suelo pélvico, ¿no? Y eso me generó una disfunción. O sea, la disfunción del suelo pélvico era la que estaba generando una alteración en la rodilla. Yo puedo tener un problema a nivel de las fascias epicraniales y mi paciente puede manifestar un dolor en la zona lumbar. ¿Sí? Entonces, la globalidad que plantea este es esa. Es que el cuerpo está interconectado a través de las fascias y de la sangre y de la linfa. Una falla en cualquiera de estos, en algún punto, va a trasladarse a un punto posiblemente distante la lesión. Entonces, la osteopatía nos habla de 3 niveles en el proceso de lesión. Dijo fácil fluidos. ¿En fluidos engloba todos los del cuerpo? ¿O? Sí, todos los fluidos. También. Sangre, linfa, líquido cefalorraquídeo. El cuerpo como yo. Entonces, Steele nos habla de 3 niveles en la instauración de una lesión. La disfunción. ¿Qué es la disfunción? Es la falla mecánica. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuando evaluábamos fascia a nivel del tórax? Del tronco, de la zona lumbar. Intentaba levantar la piel y no se levantaba, estaba pegada. Una falla en la fascia. Esa fascia se adhirió. Eso es disfunción. ¿Qué está funcionando mal? Una vértebra. Esa vértebra está disfuncional, está fijada en rotación, fijada en extensión o fijada en flexión. Pero hay una falla funcional de esa vértebra. Cuando yo levanto la fascia me está compensando la disfunción mecánica de esa vértebra. ¿Sí? En el tiempo, 6, 8, 10 años, esa vértebra va a lesionarse. Entonces primero viene la disfunción, luego viene la compensación y en el tiempo la lesión. ¿Sí? Tengo una artrosis de rodilla. ¿Qué pasó primero? En una artrosis de rodilla. Ya, en algún momento de su historia, de mi paciente, se ha producido una retracción del cuádriceps, puede ser, aunque el cuádriceps me va a generar más un problema a nivel de la rótula. El aductor o el abductor, el estático, o los dos, el tensor de la fascia lata o los aductores, se empezaron a retraer. ¿Por qué? Una carga mecánica inadecuada, sedentarismo. Si yo estoy horas sentado acá, miren cómo está mi rodilla. ¿Dónde está mi gracil? Acá es posición neutra del gracil. Acá está en relajación. Si estoy mucho tiempo en esta posición, el gracil empieza a encogerse. La forma determina la función o la función está determinando la forma. Entonces, si mi gracil está en acortamiento permanente, se va a empezar a retraer. Esa función va a determinar la forma de mi gracil, la longitud de mi gracil. Entonces, cuando yo me paro, el gracil está cortado. ¿Qué está haciendo? Está traccionándome la tibia hacia superior. Está duplicando la presión. ¿Cuál es la compensación entonces? Caminaste con flexión. Puede ser. Con los ruidos flexionados. Ya. Luego, Puede incrementar el ángulo de flexión natural de la rodilla. Al momento de caminar. En su actividad funcional. O sea, cuando si le está cortando, si no es esta posición neutra, ni aquí está cortado, cuando momento de poner otra vez en la posición neutra y el acortamiento, ¿no estaría dando también una hiperextensión? Podría, si es hiperlaxo, sí se va a ir a una hipertensión, una hiperextensión.
pero es más difícil que se vea hiperextensión. Se va a intentar quedar en flexión. Al quedar en flexión, hay mayor carga mecánica sobre la parte posterior articular de la rodilla. Y en realidad, en el tiempo, esa es la lesión que me va a generar. Acortamiento del cuádriceps, igual, vía sedentaria. Se acorta el cuádriceps, me tira la rótula hacia superior, me está compensando y se está elongando el tendón rotuliano. Y en el tiempo, condromalacia, lesión. ¿Sí? El principio de la autocuración. ¿Qué dice Steele? Steele decía que el error de la medicina, por eso cuando iniciaban la exposición decía, no, Steele era un renegado de la medicina, Steele era médico. Pero Steele dice que la medicina comete muchos errores, que la medicina está basada en los cuerpos enfermos y no en los cuerpos sanos. Entonces dice que el cuerpo tiene la suficiente capacidad de autorrepararse. Me hice un desgarro, mi cuerpo puede repararlo en un tiempo determinado. Me hice una fractura, mi cuerpo está preparado para reparar esa fractura al cabo de unos 2 a 3 meses según la edad que tenga. Tengo una enfermedad bacteriana, me entró una bacteria X y mi cuerpo tiene la capacidad de combatir esa bacteria. Los virus también. Nuestro cuerpo tiene 8 líneas de defensa para evitar que un virus nos ataque. 3 están a nivel extracelular y 5 a nivel intracelular. Son líneas de defensa para poder combatir cualquier alteración en el equilibrio funcional de nuestro organismo. Entonces, si hoy día hice un movimiento inadecuado en el brazo y cargué demasiado peso y me lesioné, puede haberse desgarrado parcial o totalmente mi supraespinoso o simplemente una falla posicional de la articulación. La cosa es que mañana ya no puedo más. Ahí. Entonces, Steele dice que ese hombro puede curarse. Ese desgarro se va a curar y mi cuerpo debe seguir funcionando. Pasa 2 semanas y sigo así. ¿Por qué sigo así? No sería un problema articular. Claro, puede ser un problema articular. Si hice un movimiento inadecuado, hice una falla posicional en anterioridad. Mi hombro quedó atrapado en una anterioridad. No siempre en eso deberíamos de que tu cuerpo tiene la autocuración. Supongo que si es que lo dejas en reposo esa parte, porque si es que tú sigues moviéndote, no alteraría otras cosas y compensaría. No, al contrario. Su teoría de esto es que su autocuración viene a la mano con la irrigación que va hacia ese segmento. Que el cuerpo se puede curar solo siempre y cuando la sangre llegue a ese lugar de manera continua y de manera... La fluidez que debe haber. Entonces, ¿qué genera la curación de nuestro cuerpo? El llevar nutrientes y el de humidificar todas las estructuras. Entonces, si yo hice este movimiento y me hice un desgarro, entonces el músculo se ha retraído, la fascia se ha retraído y me está generando atrapamientos. O pueda simplemente que hay una falla posicional y mi hombro se fue hacia anterior. Se fue hacia anterior y no puede regresar. Entonces, esa falla funcional es la que está evitando que mi cuerpo se cure solo. Entonces, ¿qué hace este? Hay que corregir la falla posicional. Hay que corregir el atrapamiento facial o el atrapamiento neural o el atrapamiento circulatorio. Al corregir ese atrapamiento, el cuerpo se va a curar solo. ¿Sí? En base a estos 3 principios, Steele desarrolla todos sus conceptos de la osteopatía. Ahora aquí hablamos de... La ley de Lovell es una ley posterior que me habla sobre el funcionamiento de las vértebras. Si yo hago un giro lateral, la vértebra sobre la cual se está desplazando, a ver, son 2 vértebras. Si yo hago una lateralización o una rotación de esta vértebra sobre esta, si estoy lateralizando, entonces esta vértebra va a girar
en sentido contrario y se va a desplazar en sentido contrario. ¿Sí? Sobre esto está basado también la ley de cóncavo y convexo que plantea Kaltenborn. Pero si yo hago una lateralización y mi vértebra termina yéndose del mismo lado, hay una falla posicional en esta vértebra y tendría que corregirla. ¿Sí? Es una alteración a la ley de Law. A ver, esta no, esta me interesaba, osteopatía integral. Ya, la rama de la osteopatía. La osteopatía no solamente ve la parte articular. Hay una falla posicional, decíamos hace rato. Un atrapamiento en anterioridad de la cresta ilíaca. Una falla posicional en anterioridad del fémur. Una falla posicional en rotación de la escápula. Una falla posicional en extensión de la vértebra lumbar, dorsal o cervical. Todas esas atrapamientos articulares las vamos a corregir con maniobras correctivas en la dirección opuesta al atrapamiento. Yo ahorita agarro un peso acá y me quedo, me enderezo, me quedo adolorido. ¿Qué pasó? Cuando las vértebras se fueron hacia flexión e hice un movimiento fuerte al momento de cargar el peso, algunos de mis músculos extensores, eso quiere decir, ¿qué músculos extienden las vértebras? ¿Ah? Interespinosos. Los epiespinosos le van a ayudar, pero son los interespinosos. Entonces, yo ahí hice esto y me quedé ahí. Algunos de mis músculos interespinosos quedaron atrapados en una contracción concéntrica. Yo me enderecé, me quedó doliendo, y aquí a un par de días tal vez tomé alguna pastilla, no hice terapia. Puedo completar mis movimientos, pero hay una falla articular. Mi vértebra está atrapada en extensión. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a intentar hacer flexión otra vez, hoy voy a sentir un hincón ahí y otra vez me duele. Pero en mi actividad funcional estoy bien. Hay una vértebra atrapada. No voy a corregir. Falla articular. ¿Cómo la corrijo? Maniobras correctivas. Voy sobre la vértebra, pues espinosa, voy a la extensión y un movimiento correctivo. ¿Sí? Tengo una falla posicional de la cresta ilíaca en anterioridad. Llevo hacia extensión, voy sobre la cresta ilíaca anterior, llevo al máximo nivel de la tensión y una corrección mecánica de la falla posicional en anterioridad de la cresta ilíaca. La parte de la osteopatía estructural es eso, es corregir las fallas posicionales articulares. Es algo lo que hemos visto en Kaltenborn, ¿no? Aunque Kaltenborn me habla más sobre los deslizamientos, pero tienes casi la misma lógica. Por eso aplicamos, para tratar todo lo que sea evaluación a nivel de la osteopatía, vamos a utilizar todas las técnicas. Por eso les hablaba que vamos a utilizar Muy, vamos a utilizar Maitland, Kaltenborn para poder corregirlos. A nivel craneosacral, ¿qué es lo craneosacral? La terapia manual también incluyó las técnicas craneosacrales. Y eso incluye tanto lo que pasa en la movilidad a la parte del salud. Hablaban en la exposición de la respiración primaria. ¿Qué es la respiración primaria? ¿Qué es la respiración primaria? Es cuando respiro por primera vez. El primer respiro de la mañana. ¿Qué es la respiración primaria? Los que han expuesto. Es cuando estoy en primaria y respiro. La respiración primaria está dada por el oscilamiento que hay entre el líquido cefalorraquídeo del cerebro y la meninge. Esa es la respiración primaria. La pulsación y el movimiento que genera el líquido cefalorraquídeo acá.
El cerebro tiene pulsaciones. ¿Cuántas pulsaciones por minuto? ¿Cuánto se mueve? Dice que la pulsación que el cerebro genera es más o menos de 5 a 100 micras. Esa es la pulsación que genera el cerebro al momento de funcionar. Cuando estás pensando, si no estás pensando también, cuando estás moviéndote, o sea, la actividad permanente del cerebro tiene esa oscilación. ¿Cuánto? Se dice de que son de 6 a 10 pulsaciones por minuto. ¿Y qué es eso? El desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza? 5 a 100 micras. O sea, menos de 1 milímetro es lo que pulsa. Por eso que no lo vas a sentir. Si tienes un tacto muy sutil y muy educado, puedes poner sobre las cisuras y vas a sentir como un pequeño movimiento en las suturas craneales. Entonces, si acá en el cuarto ventrículo se está generando líquido cefalorraquídeo y está circulando a través de las meninges hacia abajo y luego sube hasta el tercer ventrículo donde se reabsorbe, entonces ese flujo del líquido cefalorraquídeo se le conoce como la respiración primaria. ¿Por qué? Porque va a generar pulsaciones acá y en toda la meninge. Entonces, si yo tengo un problema de atrapamiento acá, en la base de cráneo, primera vértebra cervical está disfuncional, me genera un atrapamiento y no hay una circulación adecuada del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, el anclaje a nivel del sacro me va a estar fallando, va a compensar la disfunción. Entonces, el problema está acá, pero mi paciente siente dolor en el sacro. Un día me llegó un paciente con un problema de lumbalgia. Trabajaba la lumbalgia, le hice maniobras osteopáticas, correctivas, y el paciente cada que lo manipulaba al día siguiente me decía que le había aumentado el dolor, no solamente acá, sino acá. 3, 4 sesiones le hice y seguí igual, y hasta empeoraba por la terapia. ¿Qué pasó? Tenía un tumor en la cara anterior del sacro. Eso me estaba generando atrapamientos faciales, por eso cuando yo movilizaba el sacro, aumentaba la disfunción en el sacro y en la base de cráneo sacral. Osteopatía visceral. ¿Qué me dice la osteopatía visceral? Cada órgano tiene un movimiento. ¿Cómo se mueve el estómago? Diafragma. Por acá está el estómago, por acá está el colon transverso, el colon ascendente, el colon descendente, el intestino delgado, el riñón por acá, la vejiga por acá, el útero atrás, o la próstata en los hombres. Entonces, ¿qué dice la osteopatía visceral? Dice que cada uno de estos órganos tiene un movimiento. Hablamos tanto del core, ¿no? El diafragma me está generando ya un sutil movimiento en todos los órganos viscerales. El estómago hace un medio péndulo en esta dirección, hacia interno. El colon transverso hace un movimiento pulsátil abajo y arriba. El colon ascendente y el colon descendente hacen pulsaciones de ampliar el rango el diámetro de su estructura. El intestino delgado hace una pulsación en péndulo completo. El riñón desciende el derecho casi 1 centímetro hacia caudal. Casi 1 centímetro. El izquierdo 4 a 6 milímetros hacia caudal. La vejiga hace una pulsación hacia anterior y a posterior de aproximadamente 4 a 5 micras. El útero hace pulsaciones de extenderse y retraerse, más o menos sobre las 10 micras. Y en la etapa de la menstruación, casi hasta medio centímetro.
Entonces, ¿y cuál es la causa de que la menstruación duele? Ahorita vamos llegando poco a poco a eso. Entonces, si todos estos órganos tienen un movimiento de manera particular, especial, entonces una falla orgánica de cualquiera de estos elementos me va a generar problemas hacia la columna, hacia los mismos órganos, hacia la respiración o hacia abajo, en cualquiera de las direcciones, porque esto es el centro del cuerpo. Si algo falla acá, el tren inferior o el tren superior pueden fallar. ¿Sí? ¿Y por qué fallaría el estómago? ¿Por qué creen que puede fallar el estómago? Alimentación inadecuada, exactamente. Si tú comes mucha comida chatarra, tu estómago está sufriendo. Le metes alcohol y hace sufrir más. No se pone mejor. Comes mucho urticante, estás sufriendo. Entonces, el estómago, esto no lo planteó Steele, pero el estómago hace recién 3 o 4 años se descubrió que el estómago está sujeto por 5 ligamentos. Oh, ¿no? Y los ligamentos solamente eran unión de huesos. ¿Se acuerdan? ¿Qué era un ligamento? Si buscan en el Google, ligamento, estructura que une huesos. Pero se encontró que el estómago está sujetado por 5 ligamentos, hacia la pared abdominal, hacia a las costillas inferiores, hacia 2 vértebras y hacia la cresta ilíaca anterior. Entonces, si estás comiendo comida basura, el estómago está sufriendo, por lo tanto, la forma de defenderse va a ser un atrapamiento en alguno de esos ligamentos. Dejó de moverse de manera adecuada. Al dejar de moverse de manera adecuada, las fascias que le envuelven empiezan a retraerse, por lo tanto empiezan a jalarme todos los órganos en dirección al estómago. Puede generarte estreñimiento, puede generarte diarrea, mala absorción de los nutrientes, dificultad de funcionamiento en el hígado. Ahora, y se preguntaba por qué duelen los cólicos menstruales. Porque las pulsaciones que debe tener el útero deberían ser rítmicas. Al igual que las del cerebro, la del corazón, la del pulmón, tendrían que ser rítmicas. Si hay un atrapamiento facial por una falla en el estómago, en la digestión o en cualquier otro órgano acá, las fascias que están envolviendo el útero se retraen. Al retraerse esa fascia, me está atrapando el vaso sanguíneo, la arteria que irriga el útero. Al disminuir el flujo de sangre hacia el útero, las hormonas que deberían organizar la contracción del útero no están llegando de manera adecuada. Por lo tanto, cuando va a generarse la contracción del útero para expulsar el endometrio, al no haber un buen pulso neural que debería ser el nervio vago, o una alteración hormonal que no está transmitiéndose de manera adecuada a las hormonas que deben generarlo, está haciendo un spam. Ese es el cólico menstrual. ¿Cómo lo trato? Trabajando fascias viscerales, corrigiendo la movilidad del útero. ¿Cómo se moviliza el útero? ¿Está bien? Entonces, Steele plantea esto, plantea recuperar la movilidad de las estructuras. Entonces, la anécdota más que creo que sí les he contado, la de Steele, que cuando le llega a este niño y no comía, no tomaba, tomaba un sorbo de agua y lo vomitaba. Ya se estaba muriendo este niño. Un problema visceral. Entonces, cuando Steele lo evalúa, no lo quiere medicar, él dice no, que en ese momento estaba en su etapa de mayor odio a la medicina porque su hijo había muerto. Entonces le traen, le exigen, le piden, le suplican que le revise al niño, y Steele accede a revisar a este niño, pero dice, ya lo voy a evaluar, pero no lo voy a medicar. Ya, está bien.
Y Estela empieza a tocar el estómago y siente que habían tensiones faciales muy altas a nivel del estómago. Y eso es lo que me estaba generando una disfunción en el estómago, y cualquier cosa que llegaba se contraía y lo expulsaba. Entonces, ¿qué hace Estel? Entra a la base del estómago, empieza a liberar la fascia, va organizándole el movimiento del estómago, va a la zona del intestino delgado, libera las fascias, entra hasta el fondo en el intestino delgado para poder liberar la fascia, moviliza la pared abdominal y a ratito el niño pide agua. Se recuperó, liberó las tensiones faciales viscerales y corrigió el movimiento del estómago. Terapia visceral. Ahora, no solamente quedó ahí, hasta ahí llegó Estel, perfecto. Mejoró mucho las funciones, pero ahora se habla de otra ley más de la osteopatía. Hablan de la quinta ley de la osteopatía. ¿Cuál es la quinta ley de la osteopatía? La quinta ley de la osteopatía dice que el cerebro tiene canales de subida y de bajada, aferente y eferente. El nervio facial es aferente, eferente. Diferente. Yo digo diferente. Eferente. El trigémino es aferente, eferente. Aferente. Tiene las dos vías, es aferente y eferente. A nivel facial es eferente, más sensitivo. A nivel cervical tiene vías motoras y vías sensitivas. El nervio vago es igual a aferente y eferente. No sería más. No, es motor y es sensitivo también. Listo. El nervio vago es el que controla todos los órganos. Pero Viscerales. Pero si ese es parte del motor sensitivo, parte de los órganos. También lleva la sensibilidad de los órganos. El dolor estomacal probablemente está llevado vago. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la osteopatía visceral o la quinta ley de la osteopatía? Dice que cualquier problema orgánico en todo el cuerpo, crónico, puede ser tratado desde la corrección mecánica del funcionamiento del nervio vago. ¿Cómo funciona el nervio vago? Hay que corregirlo. Hay que mandar información propioceptiva a través del nervio vago para corregir la disfunción a nivel del cerebro. Porque el dolor crónico está instaurado como un programa grabado en el cerebro. ¿Cómo desprogramo esto? Mandándole información a través del vago para que trabaje. Para que corrija su función. Entonces les hablé, creo, en algún momento que el nervio vago va a salir a partir de la D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10. Todo esto en función de los órganos viscerales. Pulmón, corazón, estómago, intestinos, vejiga, próstata, útero, riñón, vaso, páncreas. Está organizado por todo este sistema. Vago, no era tan vago. El plexo frénico sale de C3, C4, C5. El plexo frénico. Nos olvidamos del nervio frénico, ¿no? Porque si ven en libros antiguos, me habla del nervio frénico. Pero son 3 raíces, por lo tanto no es nervio, es plexo. Es el plexo frénico. Si el plexo frénico sale de C3, C4, C5 y está inervando el diafragma, ¿está bien? Puede haber una falla de conexión entre el nervio frénico y el nervio vago que está entrando a nivel de T8. Es algo que se encontró hace pocos años recién.
una anastomosis entre el plexo frénico y el nervio vago que emerge de T8. Y el T8, ¿qué inerva? El estómago. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un problema estomacal, estoy comiendo mucha comida basura, el estómago empieza a funcionar mal. Si el estómago empieza a funcionar mal y hay una anastomosis con T8, con el plexo frénico, por lo tanto, el diafragma va a empezar a funcionar mal. Si el diafragma está funcionando mal, entonces está mandando una información neural inadecuada eferente a C3, C4, C5. ¿Quién inerva C3, C4, C5? El plexo frénico emerge de ahí. ¿Pero qué nervio inerva esta zona? De la cervical. El trigémino. Entonces por ahí me llega un paciente que tiene un dolor de hombro crónico. Le duele hace 2 años, 3 años, ha hecho terapia y no le han hecho nada. Lo evalúa si cumple 180 grados, cumple abducción horizontal, aducción horizontal. Nos quedamos de chicos. Ya nos están.